Historias por doquier, con Adrián Barreiro. Julio de 1937. Madrid cumplía un año de guerra bajo asedio. 12 meses de hambre, miedo, bombas y esperanza. La ciudad no solo resistía, sobrevivía. Lo hacía como un organismo herido, cansado, pero tenaz, que se negaba a morir aunque le faltaran pedazos. La metralla había cambiado la silueta urbana y a las personas. Nadie era lo mismo. El frente seguía en la casa de campo, en la ciudad universitaria y en el río Manzanares. No había grandes avances desde hacía meses, pero el combate nunca cesaba. Cada semana, las posiciones se consolidaban con sacos, trincheras, túneles. La Universidad Complutense era una ruina gloriosa, aulas convertidas en fortalezas, libros hechos cenizas, pizarras manchadas de sangre. Las noches eran de apagón total. La luz estaba prohibida para evitar bombardeos. En cada casa, una vela, un brasero, una radio. Y el cielo, cuando no estaba cubierto por humo, era negro y estrellado, salpicado a veces por el rugido de un avión enemigo. El «avión, avión» ya no causaba el pánico del principio. Los madrileños lo escuchaban con resignación. Se sabía cuándo correr al refugio y cuándo seguir fregando platos. Incluso los niños aprendieron a distinguir si un motor era italiano, alemán o nacional. La comida era el centro de la vida. Cada día giraba en torno a conseguir algo que llevarse a la boca. El pan estaba racionado, apenas 150 gramos por persona. Las patatas y las lentejas eran un tesoro. El aceite y el azúcar, recuerdos. Las cartillas de racionamiento se convirtieron en símbolo de existencia. Sin ellas, se era invisible. Las colas eran eternas. Las madres se turnaban con vecinas. Hacían guardias desde la madrugada con una banqueta y una manta. Las sopas de pan, las gachas, los guisos con cáscaras de patata eran habituales. Los niños soñaban con chocolate que ya no existía. El mercado negro crecía como una red subterránea, en lavapiés, en Cuatro Caminos, en Argüelles. Si se tenía algo que intercambiar, ropa, objetos de valor, favores, se podía conseguir manteca, café de contrabando o un poco de bacalao seco. La policía republicana intentaba frenar este comercio, pero era imposible. Todos dependían de él en algún momento. La moral revolucionaria se topaba con la necesidad física. La vida laboral era escasa y fragmentada. Muchas fábricas habían sido colectivizadas por sindicatos como la CNT o la UGT, pero funcionaban al relentí por falta de materias primas o de hombres que estaban en el frente. Las mujeres tomaron el relevo, trabajaban en talleres, conducían tranvías, cosían uniformes, organizaban comedores colectivos. La ciudad era femenina en su resistencia cotidiana, donde antes solo había amas de casa, ahora había gestoras, enfermeras, conductoras, milicianas. El transporte era una odisea. El tranvía seguía funcionando en algunas líneas, pero con frecuentes interrupciones por falta de electricidad o vías destruidas. Caminar era el único modo seguro de desplazarse. Las bicicletas se convirtieron en bienes valiosísimos. Los coches particulares prácticamente habían desaparecido, requisados por el gobierno o sin combustible. La vivienda seguía siendo un drama. Muchos edificios estaban destruidos e inhabitables. Familias enteras vivían en sótanos, en edificios semiderruidos, en vagones abandonados. La higiene era escasa, el agua corriente no siempre llegaba y la electricidad fallaba constantemente. El tifus y otras enfermedades infecciosas reaparecieron. Se instalaban letrinas comunitarias en patios y plazas. Las epidemias eran combatidas con desinfectantes caseros y mucha suerte. La sanidad, aunque colapsada, resistía con dignidad. El hospital clínico se mantenía como bastión médico atendido por jóvenes médicos y enfermeras extenuadas. La medicina escaseaba. Se operaba sin anestesia, se curaba con vinagre, se amputaban sin suficiente morfina. La Cruz Roja Internacional ayudaba, pero era insuficiente. Muchos médicos extranjeros se convirtieron en héroes anónimos, curando con lo mínimo, enseñando a estudiantes que se formaban entre cadáveres. La educación seguía paralizada, pero había brotes de esperanza. Maestros organizaban clases en refugios o en casas particulares. Se enseñaba a leer con poemas de Miguel Hernández, a sumar con granos de lentejas. La República seguía apostando por la cultura como trinchera moral. La Biblioteca Nacional y el Ateneo seguían abiertos. La poesía, la música y el teatro resistían también. La palabra era un arma más. Los periódicos aún se imprimían, aunque con menos páginas y más consignas. Frente Rojo, Mundo Obrero, La Voz seguían editándose. La radio era vital. La Pasionaria, Prieto, Negrín hablaban cada semana.
Se transmitían partes de guerra, himnos, discursos de resistencia. La propaganda era omnipresente, carteles, murales, banderas. En cada esquina un grito: «Resistir es vencer». A nivel político, Madrid era un hervidero. El gobierno de la República se había trasladado a Valencia meses antes, pero la Junta de Defensa mantenía el orden. Las tensiones internas entre comunistas, socialistas y anarquistas eran frecuentes. Las purgas, los arrestos por sospechas de espionaje o sabotaje aumentaban. Muchos se cuidaban de hablar demasiado. El entusiasmo revolucionario del 36 empezaba a dejar sitio a una disciplina forzada por la guerra. Un año después, Madrid estaba al límite, pero no caía. Sus calles rotas, sus estómagos vacíos, sus techos agujereados no impedían que la ciudad siguiera viva. Los madrileños ya no esperaban una victoria inmediata, pero tampoco contemplaban la rendición. La ciudad resistía, pero no sabía hacer otra cosa, porque había aprendido a vivir entre ruinas sin dejar de soñar, porque cada niño que escribía en una pared con carbón era una victoria, porque como se decían los refugios, Madrid no se rinde, Madrid aguanta. En el siguiente capítulo, Madrid, 2 años después del comienzo de la Guerra Civil Española.